Buen día. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer sobre el informe técnico. Primero que nada, ¿qué es un informe? Un informe es un tipo de documento que se tiene como finalidad para comunicar un conjunto de información. Entonces, ¿qué es un informe técnico? Un informe técnico es la exposición por escrito de las circunstancias observadas en el examen de la cuestión, que se considera como explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. Los informes técnicos van relacionados a un tema más específico, a diferencia de un informe. Un informe puede ser, eh, pues, algo más general, y los informes técnicos van hacia una rama más específica. ¿En qué consiste un informe técnico? Se trata de una exposición de datos o hechos dirigidos a alguien respecto a una cuestión o un asunto, o lo que conviene hacer del mismo. Es, en otras palabras, un documento que describe el estado de un problema científico. Suele presentarse a solicitud de una persona, una empresa o una organización. El informe técnico debe incluir la información suficiente para que un receptor cualificado pueda evaluar y proponer modificaciones a sus conclusiones o recomendaciones. Es lo que les comentaba sobre que va más relacionado a algo específico, que es, puede ser un problema científico. Y pues lo pueden solicitar alguna empresa o alguna organización, y tiene que prestarse a modificaciones de lo que se presente. Ahora pasamos a los tipos de informes técnicos. Los tipos de informes técnicos pueden ir variando dependiendo del área o la zona en la que se esté trabajando. Por ejemplo, en nuestra zona de ingenierías, un informe técnico puede derivarse a un informe técnico descriptivo o informe técnico descriptivo, evaluativo o conclusivo. El informe técnico descriptivo básicamente se utiliza para describir detalladamente el procedimiento que se esté llevando a cabo o los resultados que estén llevando a cabo. Mientras que el informe técnico evaluativo, este tipo de informes, es el perito o experto también emite su opinión técnica sobre el caso. ¿Qué lo que quiere decir con esto? Lo que quiere decir con esto es de que básicamente aquí entra un experto en el área del tema para dar una certificación sobre si el procedimiento o los resultados están siendo llevándose correctamente. Y tenemos el informe técnico conclusivo decisivo. Aquí se hace una recomendación directa, directa sobre cómo resolver el conflicto del procedimiento que se está llevando. Básicamente aquí lo que hace es la persona que sabe del tema entra a resolver el procedimiento que en unas dudas que tú vayas resolviendo conforme vayas realizando el procedimiento. Y en base a esto se pueden derivar a varios tipos de informes técnicos que pueden ser como los de inspecciones, que es como un tipo de informe descriptivo en el cual son documentos que elaboran las personas que se encargan de analizar e inspeccionar el objeto de reconocimiento que se esté llevando a cabo en el procedimiento del método que estés utilizando. Y luego pasamos a los arbitrajes, que estos entrarían en un rango de informe técnico evaluativo, ya que estos son realizados por expertos sobre una materia o asunto en concreto en la que no hay un acuerdo, y en ellos se muestran a través de aquello su visión profesional, que es como ya había comentado, que entra un perito evaluador dependiendo del área en el que tú estés manejando, y este te empieza a resolver dudas o empieza a resolver un conflicto que pueda haber entre dos ideas diferentes que se puedan tener. Y por último tenemos los dictámenes y peritaciones, que entraría en el área de conclusivo decisivo, ya que aquí entran más personas para resolver el conflicto dependiendo de diferentes puntos de vista, que estos mayormente se llegan a utilizar en juicios o en problemas más técnicos que se lleven realizando a lo largo del procedimiento que se esté llevando. Y luego también los tipos de informes técnicos se pueden clasificar dependiendo su tipo de extensión, que estos tipos de extensión pueden ir dependiendo que puedan ser largos, cortos y de nota técnica. Los informes largos son aquellos que tienen una extensión de más de 10 cuartillas de contenido, y estos son los que básicamente se utilizan para cuando se esté realizando un procedimiento que requiere un análisis más profundo a comparación de otros informes, que es como más
información más sobresaliente del procedimiento sin dar tanto detalle. Y luego tenemos los informes cortos. Los informes cortos también se les conoce como informes ejecutivos y estos son en cantidad de unas páginas, siempre se mantienen por debajo de las 10 páginas y la redacción se realiza de un espacio y medio a 2 espacios usando siempre un computador. Estos tipos de informes, como ya he comentado, se utilizan básicamente para cuando en un proceso que tú estés llevando a cabo, un gerente o una persona que esté llevando a cabo el procedimiento te pida que le empieces dando un informe sobre qué es lo que estás llevando a cabo y los resultados que vas yendo obteniendo al momento. Y pues se realiza este tipo de informes para que el cliente esté satisfecho con lo que tú estás haciendo con el procedimiento que te encargó. Y luego tenemos la nota técnica. Este consiste en un documento que transmite y acompaña los resultados de un estudio o proyecto de 3 a 4 páginas. Se trata de una información corta, puntual e importante que se debe de comunicar. La nota técnica es el instrumento adecuado para transmitir información cuando las partes involucradas tienen un buen entendimiento del contenido. Este básicamente es el que mayormente se utiliza en el área de las ingenierías, ya que este utiliza un lenguaje más técnico, por así decirlo, y tiene unos enfoques más directos a los resultados que se van obteniendo. Y luego también de una manera más, más, más extendida sobre los tipos, pueden derivarse varios tipos que pueden ser como los de informe de avance, de cierre de un proyecto, informes de gestión, informes de forenses, de auditorías, entre otros tipos, pero siempre los informes técnicos son los que comparten la necesidad de tener una estructura clara para facilitar la comprensión del procedimiento que se esté llevando a cabo, lo que incluye la presentación de objetivos, los métodos y los resultados de las pruebas realizadas, adaptándose a los diferentes destinadores. Esto con el objetivo. Este informe técnico no solamente pueda ser entendido por una persona que esté hablando tu mismo lenguaje de un ingeniero, sino que más bien se utiliza para que este tipo de informes puedan utilizarse para personas que no puedan manejar tu mismo idioma que te estés manejando con un ingeniero, de un ingeniero a un ingeniero. Y de ella pasaríamos a la estructura de un informe. Generalmente los informes técnicos se componen de cuatro secciones, las cuales son las siguientes, que abarca desde la parte inicial que contiene la portada, un resumen, un índice, objetivos al alcance, una nomenclatura y consignas. Está la parte 2 o la sección 2 que consiste en el desarrollo técnico o el cuerpo del informe, que es la parte más central de este, es más importante. Y esta tiene la introducción, el procedimiento y equipamientos, la resolución aleatoria y resultados de los cálculos y su discusión. Están La, en par- la la parte final contiene las conclusiones, que es donde prácticamente dice si cumpliste los objetivos, el cómo fue y pues todo lo que fue relacionado a tus resultados, las recomendaciones a las oportunidades de mejora, las referencias, que fue de donde sacaste pues prácticamente la información o donde te guiaste. Y la parte 4, que es la información complementaria, contiene los anexos, que son como tablas gráficas en las que te pudiste basar, pero que no, al final no utilizaste su información, solamente fue como una guía. Y por último tenemos el ejemplo de un informe técnico que incluye señaladas todas sus partes, empezando por la fecha y el lugar de donde se escribe o de donde se emite el informe. También tenemos el asunto y los datos generales. El asunto es el asunto que se va a tratar en el informe y los datos de la persona a quien los envía o a quien se le envían. Tenemos la introducción que da un contexto de lo que pasa en la situación o de lo que se va a tratar durante el informe. En el desarrollo se hace el análisis del problema o de los datos que se presentan en el informe para poder describir de una manera más amplia lo que está pasando o a lo que se está refiriendo todo el documento.
Están los resultados también donde se evalúan o se pueden concluir los resultados que se obtuvieron a lo largo del informe o de la situación que haya pasado, lo que se obtuvo al final. Y están las recomendaciones, que esto pues es donde se dan algunas posibles alternativas o posibles soluciones para el problema que se está tratando o para el contexto en el que se está llevando la situación. Y por último es la firma o el sello de la persona quien emite el informe técnico para dar un poco más de seguridad y que la información que se está dando está verificada, por así decirlo. Y todo esto se escribe en un lenguaje técnico y formal, pero que también pueda ser entendible para todas las personas. Y eso sería todo de nuestra parte.